Son unas fiestas decembrinas, navideñas, pascuales para todo el planeta, pues inesperadas, porque el coronavirus ha obligado a la humanidad entera a conductas anómalas que no las teníamos antes. Sin embargo, en el Ecuador, en nuestro país, no deja de hervir, de alguna manera, perdonen la palabra, la campaña electoral y la expectativa y la perspectiva de que el Ecuador pueda salvarse, quiero enfatizar, de la horda delincuencial que saqueó al país y que pretende continuar. En eso estamos empeñados quienes amamos a la patria y actuamos con civismo. Por esta razón, he invitado para dialogar como un homenaje a ustedes, amigas y amigos, audientes, como un reconocimiento a su preocupación, a su adhesión a la democracia, al señor ingeniero Juan José Pons, que fuera presidente del Congreso Nacional, cuando el Congreso, polémico y todo, era una entidad decente todavía. Fue entre el 98 y el 2000 presidente del Congreso y fue legislador hasta el 2003. Con Juan José Pons tenemos una amistad antigua y no la vamos a disimular. Él está coordinando este momento movimientos independientes que son la mayoría que apoya a Guillermo Lasso, que está punteando la competencia y con largo, en 3 encuestadoras serias y confiables. Vamos al diálogo. Juan José, es un gusto saludarte. Al buen tiempo que te veo. ¿Cómo va la campaña y cómo va la aglomeración de independientes en torno a Guillermo Lasso? ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto verte, un gusto saludarte y poder conversar contigo como lo hacíamos en los buenos tiempos en que compartíamos en el Congreso Nacional, adentro del Congreso y fuera del Congreso. La campaña va muy bien, la ciudadanía acoge con entusiasmo la alternativa de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero y lo que ellos representan para el cambio en el país. Los grupos de independientes van aumentando, se van multiplicando en todas las provincias del país. Tú lo vives en Pichincha, nosotros lo vivimos en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, y se vive en todo el país. Y se vive con entusiasmo porque existe una gran cantidad de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, preocupados por el Ecuador, preocupados por lo que pueda suceder el 7 de febrero del año 2021, preocupados porque no nos suceda aquello con lo que tú arrancaste este diálogo, que no nos vuelva a suceder la invasión de las hordas del socialismo del siglo XXI con hambres atrasadas que vienen a recuperar lo que no han podido robar en estos 4 años, que se lo han robado otros, y que vienen a tratar de lavarse la cara de la placa que le acaban de poner en el Palacio de Carondelet a todos los que hoy están sentenciados. Y creo que es más grave aún, porque la crisis que vive el Ecuador hoy, creada por los 14 años de correísmo, porque de alguna manera Lenín Moreno fue escogido por Correa y si bien en algo se ha diferenciado, ha mantenido demasiado tiempo la tónica y la gente que hizo el correísmo. Esos 14 años han destruido al Ecuador económicamente, institucionalmente y lo que es más grave, moralmente. Nunca antes hemos visto los niveles de corrupción que se ha visto en estos 14 años, con el mayor desparpajo, con justificaciones tan absurdas como decir que son transacciones entre privados, que se roben un hospital completo como se lo robaron en Pedernales, que roben hasta en las fundas para los cadáveres, que se pierdan los muertos, que se roben las medicinas. O sea, verdaderamente esto es algo absolutamente indescriptible del nivel de pudredumbre en el que el Ecuador está hoy. Y adicionalmente, Juan José, permíteme tú acotar algo. Ya la palabra ya no es soy inocente. La palabra es que no hay pruebas. Es como un delincuente que le vengan robando, delinquiendo, ¿no es cierto? Ha robado, sabe que es ladrón, sabe que es un saqueador, sabe que es criminal, pero dice, no hay pruebas. Así es, y con una cantidad de trampas en el debido proceso,
con una cantidad de mañoserías, con una confabulación, lamentablemente, de una gran parte de la función judicial que fue metida a la mano por Correa y que dejó justamente montado todo ese aparataje en todo el sistema jurisdiccional para protegerse, pues, y que lo protejan. Y a pesar de esa protección, se lo ha podido juzgar y se lo ha podido sancionar. Se lo ha podido juzgar y sancionar, ojo, en gran parte porque las denuncias, las pruebas, las evidencias vinieron del exterior, vinieron del caso Odebrecht, vinieron de la Fiscalía de Estados Unidos, vinieron de la Fiscalía brasilera, y fueron tan contundentes esas pruebas y esa ayuda fiscal internacional que no le quedó más a la función jurisdiccional que sancionar a este reo, ¿no? Juan José, la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica el país? ¿Cómo te explicas tú como coordinador de independientes por una figura democrática como la de Lasso? ¿Cómo explicar esta conjunción, esta concurrencia de varias fuerzas democráticas anteriormente antagónicas? Están muchos cuadros de la socialdemocracia, del Partido Izquierda Democrática, están cuadros de la democracia cristiana, están cuadros inclusive de convicción socialista, están cuadros de antiguos grupos, me atrevo a decir que no tenían partido, pero que eran movimientos también libres. Hay una concurrencia de varias fuerzas que vienen a complementar a Creo, que es el partido político fundado, tengo entendido, por Guillermo Lasso. ¿Por qué este fenómeno? Porque Guillermo Lasso es un proyecto ciudadano. Guillermo Lasso es un proyecto de los 17 millones de ecuatorianos que se ven enfrentados el 7 de febrero a una disyuntiva. No es una elección cualquiera. Tú que eres un hombre tan ilustrado y tan bien informado, lo entiendes muy bien. Esta no es una elección cualquiera. El 7 de febrero, los ecuatorianos tenemos que decidir por dos grandes corrientes. O una corriente de centro, democrática, republicana, liberal, que verdaderamente apoya el desarrollo económico y el bienestar de los ecuatorianos con honestidad, o una corriente del socialismo, sea del siglo XXI o del socialismo ultrista de la CONAIE y Pachacuti, es decir, de la extrema izquierda, que va a destruir lo poco que queda del Ecuador para llevarnos a ser otra Venezuela, que va a llevar al Ecuador a una crisis mucho más grave que la que ya tiene, que no significa un cambio virtuoso para salir de la crisis, sino una profundización de la crisis. Cuando escuchamos declaraciones como las de este economista Arauz, que dice que va a solucionar el problema del Ecuador fundiendo teléfonos celulares para exportar oro, que dice que va a regalar $1.000 a 1 millón de familias de un fondo de Estado que no existe, no hay $1.000 millones en las cuentas del Estado, que dice y plantea que va a desdolarizar generosamente o suavemente, desdolarizar suavemente, que cuando te chinean suavemente. O sea, realmente una cantidad de conceptos, y que dice que su única función es que sea su asesor Rafael Correa a quien lo va a exonerar de todas las culpas. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Y paralelamente a él tienes un candidato, Carlos Pérez Huartambel, ahora denominado Yacu, porque está de moda ser indigenista, que habla de exportar barriles de agua. Así oído. Entonces, en vez de exportar barriles de petróleo, yo los invito a que lean hoy día al economista Paul Palacios en el diario Expreso sobre la exportación de agua. ¿No? Entonces, realmente estamos locos. Entonces, en esa línea, los ecuatorianos nos sumamos a un movimiento ciudadano formado de una alianza del centro a la derecha del Partido Social Cristiano con el movimiento Creo, pero que más allá de la posición política ideológica, plantea al Ecuador un cambio, una solución a los problemas económicos, institucionales y morales que tiene el Ecuador. Empezando por elegir un presidente honesto. Si tú tienes un presidente honesto, vas a tener ministros honestos.
Mira tú lo que sucedió con Jorge Glass. Si tienes un presidente deshonesto que tiene vicepresidentes deshonestos, ahí está preso el señor Glass. Como también está enjuiciada y todavía sindicada la economista Vicuña. Entonces, y tienes ministros deshonestos que luego se pretenden justificar con que eran arreglos privados y que están la mayor parte prófugos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que cambiar en el Ecuador. Y hay que reactivar la economía. Para reactivar la economía, ¿quién mejor, con qué mayor conocimiento que un hombre como Guillermo Lasso, que toda su vida profesional está en el área privada, en desarrollar una banca honesta, una banca productiva, una banca que le ha prestado a gran cantidad de empresas y empresarios y ciudadanos independientes en el Ecuador para promover empleo, para crear posiciones en el que el Ecuador genera empleo, genera divisas, genera exportación, defiende la dolarización. Esto es lo que motiva a que estos movimientos independientes se vayan fortaleciendo y vayan divulgando el mensaje de un gobierno liberal republicano liderado por alguien que tiene la capacidad y el conocimiento de hacer el cambio, que es Guillermo Lasso. Me refería justamente a lo que mencionas. El núcleo, la parte medular de la organización electoral de Guillermo Lasso, está dada por una juntura entre su partido, que es Creo, y el fuerte, el robusto Partido Social Cristiano, que engloba o convoca una enorme votación fundamentalmente en el litoral del país. Así es. Pero tú, que coordinas independientes, debes saber el conocimiento que yo tengo aquí, que del centro hacia la izquierda hay también una aglomeración de personas, de instituciones que creen en Lasso. Porque no hay una opción de centro-izquierda. Porque el Ecuador tiene hoy 3 candidatos que tienen opción. Lasso, que lidera, Arauz, que lo sigue, y Yacu Pérez, que sigue a Arauz. Los dos, Arauz y Pérez, son de extrema izquierda. En el caso de Arauz, de una extrema izquierda corrupta, comprobada, totalitaria, centralista, planificadora, que ya vivió el Ecuador más de 14 años, perdón, más de 10 años, casi 14 años. Y en el caso de Yacu Pérez, de un movimiento indigenista, la CONAI y Pachacutic, que tiene teorías de marxistas al estilo de Mariátegui, ¿no verdad? Y también posiciones absolutamente, por llamarlo de alguna manera, ilusas sobre lo que tiene que ver con el manejo de la economía del Ecuador. Entonces, frente a esas opciones, es indudable que el centro izquierda, que se ha caracterizado por posiciones racionales, yo he sido de la democracia cristiana toda mi vida, que nos hemos posicionado siempre en el centro izquierda y que fuimos gran oposición al Partido Social Cristiano, pues bien, hoy coincidimos en que el Ecuador demanda de un gobierno honorable, de un gobierno capaz, de un gobierno que defienda la dolarización, que genere empleo, que estimule la producción, que le dé la libertad a los estudiantes de poder escoger la carrera que quieran y no que se lo decida la CENACYT. Entonces, todo este esquema de libertad se tiene que aplicar en el Ecuador. Ahora, Juan José, me has contestado y a la audiencia le has contestado las preguntas que te he hecho a este momento. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? Continúo con cómo te explicas, porque ¿cómo entender que el señor Carlos Pérez Guartambel, aspirante a indio, porque indio no es mestizo como yo, como tú y como todos, el señor Pérez Guartambel haya declarado hace un buen tiempo su simpatía por la revolución propugnada por Mariátegui en el Perú, cuya secuela fue Sendero Luminoso? Esa es la otra pregunta, de que cómo te explicas esta concepción mental del señor Yacu Pérez. Yo no he escuchado al señor Carlos Pérez Guartambel denunciar y criticar el vandalismo que se llevó a cabo en Quito en el mes de octubre del año 2019. Yo no he escuchado al señor Carlos Pérez Guartambel criticar a los dirigentes de la CONAIE, Isa, Vargas y otros más, que atacaron a periodistas, secuestraron policías, vejaron a mujeres policías, inclusive sexualmente toquetearon a mujeres policías, que quemaron árboles centenarios en Quito, que destruyeron gran parte
que quemaron la Contraloría, por Dios. Yo no le he escuchado al señor Pérez Huartambel criticar esas posiciones. Y eso es algo que hay que destacar en la ausencia de institucionalidad en lo que plantea el señor Carlos Pérez Huartambel. Entonces, esto tenemos que tenerlo supremamente claro. El señor Carlos Pérez Huartambel gana la prefectura de la SUAY y la deja botada a mitad del camino para ser candidato a la presidencia. ¿Qué tipo de responsabilidad cívica ciudadana tiene una persona, un ciudadano, que asume una responsabilidad con una provincia, lo eligen prefecto y luego su ambición política, porque quizás algún asesor le dijo que esta era su oportunidad, deja botada la prefectura para ser candidato a la pública? Estos son hechos que nos tienen que demostrar el nivel de responsabilidad ciudadana que debe tener un candidato. Y adicionalmente, Juan José, porque hay cosas escandalosas. Carlos Pérez Huartambel acaba de declarar: ¿qué es Cuenca? Cuenca no es nada, es un nombre que no nos significa nada. ¿Qué es el Ecuador? Es una línea en la mitad del mundo que atraviesa por África, por varios países. Ecuador no significa nada, es decir, hay un desprecio subconsciente a valores ancestrales históricos del país. Eso es lo que me preocupa. En manos de esta gente no puede entregarse al Ecuador. Pero continúo con los, ¿cómo te explicas, Juan José Pons? ¿Cómo entender al señor Arauz cuando dice a los cuatro vientos admirar la revolución venezolana y que su aspiración es conducir al Ecuador hacia una venezolanización? Mira, Juan José, te pregunto porque se necesita estar loco o enajenado para decir lo que dijo Arauz, pero alguna anécdota debe haber en esto, ayúdame a entender. Lo más grave es que no está loco ni enajenado, está convencido de eso. Eso es lo grave. Ojalá fuera que estuviera loco, porque los locos tienen cura, pero los que están convencidos no tienen cura, están dogmatizados, y están dogmatizados en un modelo que ha destruido un país como Venezuela. Está dogmatizado en un esquema totalitario a tal punto que dice que gobernaremos por hasta 50 años. Tenemos derecho a gobernar hasta por 50 años, siendo el pueblo tiene derecho, o sea, él es el pueblo, siguiendo el mismo concepto del dios, del dios sol, me parece que era Luis XIV, francés. El Estado soy yo. El Estado soy yo, el dios sol, que fue lo mismo que asumió Correa cuando dijo que él era el Estado, y por lo tanto las tres funciones del Estado en el régimen de Montesquieu no existían. Entonces, estamos hablando de una consigna, estamos hablando de una formación peligrosísima para la República del Ecuador, a donde tienes una persona convencida. Lo que pasa es que mucha gente, es tan absurdo lo que dice, que se comete el error de tomarlo a chiste, como los judíos quizás tomaron a chiste cuando Hitler escribió Mein Kampf. Lo tomaron a chiste. Y ahí está lo que pasó con el chiste, pues, ¿no? Del nazi. Entonces, ese es el, no podemos tomar a chiste lo que dice este caballero, si es que es caballero. Tenemos que identificar claramente que cada una de sus expresiones es parte de su convicción y que esa convicción la va a usar en el ejercicio del gobierno. Y el que al usarla en el ejercicio del gobierno va a terminar de destruir el Ecuador, porque esa es su consigna, con un tema supremamente grave. Rafael Correa ya probó que cometió un error al escoger al presidente Moreno. Que Moreno no le fue incondicional, es un mérito de Moreno. No le fue totalmente incondicional, que la incondicionalidad duró 2 años. El peso era tan grande que tuvo que actuar como un presidente. Y ese error no lo va a volver a cometer. Y escoge entonces una persona como Arauz, lavado el cerebro en el esquema correísta, para quedarse en el poder de por vida, como se han quedado los chavistas en Venezuela con Maduro, y destruir el país y controlar el país. Porque los países no desaparecen, pero quedan controlados por una mafia
que convierten eventualmente al país en un narcoestado, en un estado fallido, a donde una élite que en la República Soviética llamaban la nomenclatura, controla el país, se enriquece del país y ordeña y esclaviza al resto de los ciudadanos. Juan José Pons, quiero decirte de manera objetiva y sincera que tus expresiones, tus denuncias, tus alertas coinciden con un gran sector del pueblo ecuatoriano, del electorado ecuatoriano. Permíteme entregarte los resultados de 3 encuestadoras confiables. Puntos más, puntos menos coinciden. Y empiezo diciéndote, lo que tú dices se sintoniza con la querencia de la gente, dado que el señor Arauz se derrumba al 13% de intención de voto. Tengo entendido que por eso al pobre hombre esta noticia le cayó en debilidad y hasta le ha afectado el coronavirus, porque ahora está encerrado, ha dicho que no quiere saber nada hasta convalecer, pero se derrumba al 13%, con un aproximadamente 11, 12 puntos más en favor de Guillermo Lasso. Y Acu casi sin importancia en un 7 u 8%. Te leo las encuestas de 3 sondeos diferentes, pero de alguna manera coincidentes. Aquí, Marcelo, hay que apelar a la racionalidad de aquellos que tenían esperanza en los otros 13 candidatos. Aquellos que pensaban que el candidato Montúfar podía tener una opción, o el candidato Hervas, o el candidato Lucio Gutiérrez, o cualquiera, o el candidato Celi. Hay que apelar a la racionalidad en que hay que apostar por el país, que no es el momento de distraer el voto en banalidades, que es el momento de concentrar este voto útil en aquel que realmente significa una oportunidad para el Ecuador. Desafortunadamente, entre esos 13 candidatos, hay uno que otro que parece asalariado del correísmo que se dedica exclusivamente a atacar a Guillermo Lasso. Estas personas, pues ya, no significan nada, ahí quedan, pero aquellos que, con un concepto de racionalidad, han entrado a participar en esta elección y que saben a estas alturas, producto de esas mismas encuestas que tú acabas de leer, que en el mejor de los casos tienen 1%, medio punto. Vamos, es el momento de ponerse la mano en el corazón y decir, no, tenemos que apoyar la única opción que evita que vuelva el vandalismo al Ecuador. La única opción que evita que vuelva el socialismo del siglo XXI al Ecuador. La única opción que evita que el Ecuador se convierta en Venezuela. La única opción que evita que se siga saqueando los fondos del país. La única opción que crea empleo. La única opción que crea oportunidades. La única opción que tiene el país de salir adelante en el mundo y de traer el mundo al Ecuador para que haya inversión, haya empleo, haya producción. Y esa única opción es el candidato Guillermo Lasso, con el apoyo de los independientes de todos los sectores del país, del Partido Social Cristiano y del Movimiento Creo. Juan José, pareciera, según me permito yo advertir, que hay en el pueblo ecuatoriano, en el electorado ecuatoriano, en buena parte de su juventud, una especie de complejo de decepción que se traduce, te hablo de las mismas encuestas, en un aproximadamente 30% de voto blanco y voto nulo. Eso es inédito. Me parece que hay una decepción de la política. Hay un descorazonamiento respecto de los eventos del poder público. ¿Cómo sacarle de ese marasmo, de esa desilusión al electorado ecuatoriano? Tenemos muy poco tiempo. Vamos a las urnas del 7 de febrero, Juan José. Bueno, con una mayor difusión y con un mayor trabajo de aquellos que estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Un trabajo mucho más fuerte de gente como tú, como yo y como muchos otros miles y quizás hasta decenas y centenares de miles de ciudadanos que estamos activados justamente porque estamos convencidos de que hay que detener la amenaza, de que hay que
elegir aquel que verdaderamente puede y es la única opción para el país. Tenemos que motivar a ese 30%, pero ese 30% hay que motivarlo hablando, trabajando. Es difícil hoy en COVID-19, sí, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, hay que difundir el mensaje, hay que explicar, hay que hacer razonar, no hay que subestimar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es un pueblo sensible, un pueblo que vive en angustia, un pueblo que vive en la desesperanza. ¿Por qué? Porque la situación económica lo agobia, más aún con las medidas que se acaban de tomar de otro estado de excepción, por Dios. Estamos matando a la gente en su capacidad de trabajar. Pongamos medidas estrictas, pongamos controles mayores, pero dejemos que la gente trabaje. No le cerremos a la oportunidad a los hoteles, a las personas que generan el turismo receptivo, los restaurantes, que generan una gran cantidad de mano de obra. No matemos toda esta tradición del año viejo para gente que ya tenía los años viejos hechos, esperando venderlos. Entonces tenemos que entender la sociología del pueblo ecuatoriano, que es trabajador, pero que se frustra cuando no lo dejan producir. Y hay que explicarle a ese pueblo que si está como está, es porque Correa se robó 70.000 millones de dólares. Que si está como está, es por el desgobierno que hubo en el gobierno de Correa, por haberse robado una refinería, hospitales y todo lo que se han robado, por el endeudamiento que hizo el gobierno de Correa. Correa recibe un país con 13.000 millones de dólares en deuda y lo deja con 60.000, y hoy es 80.000 millones de dólares de deuda. Eso es lo que hay que parar. Entonces, sal de esa situación de escepticismo, de frustración, y conviértelo en energía positiva, y vamos por el cambio y apoyemos a aquel candidato que verdaderamente va a cambiar el Ecuador. Y cuando ese candidato sea elegido, sea electo y gobierne, exijámosle que cumpla lo que nos ha dicho que va a cambiar el país. Lo bueno en medio de las cifras que preocupan es que a ese 30% de voto nulo y voto blanco, voto de decepción, se une otra gran decepción y desilusión. En mi opinión, felizmente, la decepción del socialismo del siglo XXI, de Alianza País, de estos 14 años de inopia, de ineptitud, de saqueo y de quemimportismo. Un apenas 13% te define, te determina, Juan José Pons, una enorme decepción de todo lo que es la izquierda y la extrema izquierda ecuatoriana. Yo te agradezco de manera especial haber acudido a esta convocatoria de Ecuador en Vivo. Invito a toda la audiencia a suscribirse a Ecuador en Vivo a través de YouTube, porque es una obligación, es una parte esencial de impulsar el voto por la democracia, por la libertad y en contra del saqueo. Unas últimas palabras tuyas, que tengo entendido, Juan José Pons, van a ser palabras navideñas. Muchas gracias, Marcelo, por la entrevista nuevamente. Estas son unas navidades tristes. Estas son unas navidades en las que tenemos que acoger el mensaje de Cristo con amor, con solidaridad, con tolerancia a lo que hemos vivido, con pena por los amigos y familiares que hemos perdido. Pero tenemos que acogerlas con esperanza. Tenemos que acogerlas pensando en el futuro que está por venir, pensando en que está en nuestras manos cambiar nuestro futuro. Y cuando acojamos y hagamos nuestras reflexiones para el año 2021, la principal reflexión que tenemos que hacer es qué queremos que pase el 2021, para que sí tengamos unas navidades felices en diciembre del 2021. Y para eso somos nosotros los dueños de nuestro destino. Somos nosotros los que forjamos nuestro futuro. Y no le podemos echar la culpa a nadie de no tomar las decisiones correctas. Entonces, aprovechemos este periodo, este feriado largo, este momento de reflexión cristiana, para pensar en lo que le conviene al país, en lo que le conviene a nuestros ciudadanos, en lo que le conviene a nuestra familia y en lo que le conviene al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la ciudadanía del Ecuador. Audiencia ecuatoriana, audiencia más allá de fronteras, con ustedes hoy el ingeniero Juan José Pons, expresidente del Congreso Nacional, emprendedor, creador de empleo
y un hombre que en la práctica, en su conducta, sabe y comprende el tipo de economía que necesita el futuro de nuestro país. Gracias, Juan José. Que tengas suerte.